La idealización. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, en ciertos momentos de la vida, llegamos a ver a otra persona como perfecta, sin fallos, como si estuviera por encima de cualquier crítica? Hoy explicaremos el concepto de idealización dentro de la teoría freudiana. Si te interesa el psicoanálisis, suscríbete y activa la campanita para aprender más sobre psicoanálisis. Vamos a adentrarnos en uno de los conceptos más importantes para comprender el amor, los vínculos y también algunas formas de sufrimiento psíquico, tal como fue desarrollado por Sigmund Freud en diferentes momentos de sus obras. Para empezar, es importante señalar que la idealización no aparece como un concepto aislado en la obra de Freud, sino que está profundamente ligado a otras nociones fundamentales como el narcisismo, el amor, el yo ideal y el ideal del yo. Uno de los textos clave donde Freud desarrolla este concepto es en Introducción del Narcisismo, 1914, donde comienza a sistematizar cómo el sujeto inviste libidinalmente tanto a sí mismo como a los objetos externos. Freud distingue entre el amor objetal, dirigido hacia otras personas, y el amor narcisista, dirigido hacia uno mismo. En este contexto, la idealización aparece como un proceso mediante el cual el sujeto eleva al objeto amado, otorgándole cualidades de perfección. Freud escribe que la sobreestimación sexual del objeto es una de las características del amor, señalando que cuando alguien ama, tiende a exagerar las cualidades del otro. Esta sobreestimación no es un error, sino una forma específica de funcionamiento psíquico. Pero, ¿qué significa exactamente idealizar? La idealización consiste en atribuir al objeto cualidades superiores, muchas veces irreales, colocándolo en una posición elevada. No se trata simplemente de valorar positivamente a alguien, sino de situarlo en un lugar casi perfecto, como si estuviera por encima de toda falta. Freud diferencia claramente la idealización de otro concepto cercano, la sublimación. Mientras que la sublimación implica un cambio en la meta de la pulsión, la idealización aumenta la valoración psíquica del objeto sin modificar su naturaleza. Es decir, el objeto sigue siendo el mismo, pero el sujeto lo percibe como extraordinario. En Introducción del Narcisismo, Freud también introduce la idea del ideal del yo. Este concepto es clave para entender la idealización. El ideal del yo es una instancia psíquica que representa aquello que el sujeto aspira a ser. Es una especie de modelo interno de perfección. Freud señala que lo que el hombre proyecta ante sí como su ideal es el sustituto del narcisismo perdido de su infancia. Esto significa que, en la infancia, el sujeto se vive a sí mismo como perfecto. Con el desarrollo, esa sensación se pierde, pero se conserva en forma de ideal. Cuando una persona idealiza a otra, en cierto sentido está proyectando en ella ese ideal. El objeto idealizado encarna aquello que el sujeto quisiera ser o poseer. Esto explica por qué la idealización suele estar ligada a una intensa carga emocional. No se trata solo de ver al otro, sino de verse a uno mismo en relación con ese otro. Freud también aborda la idealización en el contexto del enamoramiento. En estos casos, el sujeto puede llegar a una posición de dependencia respecto al objeto amado. Freud describe este fenómeno diciendo que el yo se empobrece en favor del objeto. Es decir, el sujeto cede parte de su propia valoración para depositarla en el otro. El objeto se vuelve más importante que el propio yo. Este proceso puede observarse claramente en relaciones donde una persona se siente inferior o subordinada frente a la otra, como si el otro
tuviera un valor absoluto. Además, Freud vincula la idealización con fenómenos colectivos. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, 1921, muestra cómo los individuos pueden idealizar a un líder, colocándolo en el lugar del ideal del yo. En este contexto, el líder es percibido como alguien excepcional, digno de admiración absoluta. Freud explica que el objeto ha ocupado el lugar del ideal del yo, lo que genera cohesión en el grupo, pero también puede llevar a una pérdida de pensamiento crítico. Esto muestra que la idealización no es solo un fenómeno individual, sino también social. Ahora bien, ¿qué función cumple la idealización? Desde una perspectiva psicoanalítica, la idealización puede tener una función estructurante. Permite establecer vínculos, admirar, aprender y orientarse hacia ideales. Sin embargo, también puede generar problemas cuando es excesiva o rígida. Si el objeto idealizado no puede ser visto en su complejidad, cualquier falla puede resultar profundamente decepcionante. Esto explica por qué muchas relaciones pasan de la idealización a la desvalorización. Cuando el objeto deja de coincidir con el ideal, puede producirse una caída brusca. Freud no desarrolla directamente este pasaje en términos de idealización y devaluación, como lo harán autores posteriores, pero sus conceptos permiten comprender este movimiento. Para ilustrar el concepto, pensemos en un ejemplo. Imaginemos a una persona que inicia una relación amorosa. Desde el comienzo, ve a su pareja como alguien excepcional, inteligente, comprensivo, fuerte, sin defectos. Todo lo que hace el otro es interpretado positivamente. Con el tiempo, comienzan a aparecer aspectos más reales, errores, limitaciones, diferencias. Si la idealización era muy intensa, estos aspectos pueden vivirse como una decepción profunda. Desde una lectura freudiana, podríamos decir que esa persona no estaba viendo al otro tal como es, sino como portador de su ideal del yo. La relación no era solo con el otro, sino con una imagen idealizada. Este ejemplo muestra cómo la idealización no es simplemente una exageración, sino una forma de organizar la relación con el otro. Freud también señala que la idealización puede estar presente en la transferencia, es decir, en la relación entre paciente y analista. El paciente puede atribuir al analista cualidades especiales, colocándolo en una posición idealizada. Este fenómeno es fundamental para el trabajo analítico, ya que permite que ciertos conflictos se desplieguen en la relación terapéutica. En cuanto a la vigencia del concepto, la idealización sigue siendo extremadamente relevante hoy en día, en una época marcada por las redes sociales, donde las personas tienden a mostrar versiones idealizadas de sí mismas. Este concepto permite comprender muchos fenómenos contemporáneos. Las figuras públicas, los influencers o incluso las relaciones personales pueden estar atravesadas por procesos de idealización. Además, la idealización está presente en ámbitos como las relaciones de pareja, la construcción de la identidad, la pertenencia a grupos o la relación con figuras de autoridad. Comprender este concepto permite tener una mirada más crítica sobre nuestras propias percepciones. Nos invita a preguntarnos, ¿vemos realmente al otro tal como es? ¿O estamos proyectando en él nuestros ideales? También permite entender por qué ciertas decepciones resultan tan intensas. No se trata solo de lo que el otro hace, sino de la caída de una imagen ideal. En definitiva, la idealización es un proceso central en la vida psíquica. Nos muestra cómo el deseo, el amor
y el narcisismo están profundamente entrelazados. Freud nos enseña que no somos sujetos completamente objetivos en nuestras relaciones. Lo que vemos en los otros está siempre mediado por nuestra historia, nuestros deseos y nuestros ideales. Y quizá, al comprender esto, podamos construir vínculos más reales, donde el otro no tenga que ser perfecto para ser significativo. Si este video te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.